El Senado inició hoy el análisis de la Ley de Seguridad Interior en medio del rechazo de organizaciones civiles que fueron a la sede del Senado a manifestarse. Para ellos, la aprobación, en su caso, de esta ley que ya fue avalada en la Cámara de Diputados, sería o mostraría el fracaso de la política de seguridad y de lucha contra el crimen y la violencia de la última década. Más allá de esto, lo que vemos en estas grandes diferencias al interior de los partidos, entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, incluso declaraciones como las que esta semana hizo el candidato virtual de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, sobre amnistía a los capos del narcotráfico, la posibilidad de analizarla, como dijo. Lo que nos están reflejando es la falta de acuerdos, la falta de consensos y de claridad sobre cómo resolver una de las problemáticas que más afectan a los mexicanos y que, como usted sabe, es la creciente inseguridad que este año alcanzará un año rojo. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunas declaraciones del contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Y le dejo también mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus críticas, sus comentarios, sus puntos de vista. Vamos pues a ver este reportaje de contexto para iniciar enseguida con nuestro debate aquí en el foro. El Senado vota una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos que consagra la participación de los militares en la lucha contra el crimen, como ha ocurrido en los hechos en la última década en medio del rechazo de organizaciones civiles e internacionales de derechos humanos. La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la semana anterior en la Cámara de Diputados con el voto a favor del PRI y el Partido Verde, además de algunos legisladores panistas y perredistas, pero con la negativa de la mayor parte de la oposición. En el Senado, los llamados legisladores rebeldes del PAN han adelantado su apoyo al ordenamiento por la exigencia de gobernadores de su partido. Las organizaciones civiles e internacionales que rechazan la ley han demandado un debate más amplio y que incluya la definición sobre el modelo de seguridad y justicia en el país. No obstante, que en las reformas, la policía es uno de los asuntos más discutidos desde hace 2 sexenios y los cambios a los mandos de las corporaciones están congelados en el Congreso. Los que la defienden argumentan que es necesaria para ofrecer un marco jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y regular esta actividad que desempeñan desde hace más de una década, mientras que sus detractores alegan que su presencia en la calle no ha dado resultados para disminuir la violencia y la inseguridad. Las declaraciones del virtual candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de analizar una amnistía para reducir la violencia, ha recibido el rechazo de parte de la clase política, mientras que la cúpula empresarial la califica de parcial para la solución de la inseguridad. ¿Dónde deben estar puestos los esfuerzos en la reforma de las instituciones civiles o en la cobertura de las operaciones militares contra la seguridad? Posiciones. El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Han Yarab, envió una carta al Senado pidiendo que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior. La carta decía: entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar a los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta al país, fortalecería el status quo, reduciría los incentivos para profesionalizar las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, el padre Alejandro Solalinde dijo en una manifestación frente al Senado que la ley es violatoria a los derechos humanos. El sector patronal advirtió que de no aprobarse la Ley General de Seguridad Pública, que permite la creación de un mando mixto policial, se daría una solución incompleta al problema de inseguridad en el país. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que dicha ley debe acompañar a la Ley de Seguridad Interior, cuyo decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre. Una posible amnistía a criminales sería un gravísimo error, porque se trata de gente que ha hecho mucho daño al país, advirtió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Con opiniones encontradas, muchas gracias. Una semana intensa sobre temas de seguridad y violencia, porque la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada y hoy
ya fue recibida y turnada a comisiones. Comienza a analizarse la Ley de Seguridad Interior, uno de los ordenamientos más polémicos y cuestionados que hay, pues por lo menos en los últimos, casi en la misma década que lleva, aunque con distintos nombres, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, con la presencia del Estado y la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ahí está esta ley, al mismo tiempo que las expresiones de rechazo que hoy se vieron en el mismo Senado, en el mismo edificio del Senado, se han reproducido en distintos sectores porque argumentan no va a ayudar a reducir la violencia y en cambio puede poner en riesgo los derechos humanos. No hay consenso, eso es lo que está reflejando en buena medida esta discusión sobre la seguridad pública, que tiene que ver con dos cosas, indudablemente, cómo se han disparado las cifras de homicidio y secuestro este año, que amenaza con convertirse en el peor de las últimas 2 décadas, y también declaraciones como por ejemplo las del virtual candidato a la presidencia de Morena sobre analizar una amnistía para capos. Lo que está reflejando es que no hay consensos en este país sobre hacia dónde llevar las soluciones. Me da mucho gusto que esté conmigo Javier Oliva, usted lo conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades antes de andar por Gran Bretaña haciendo estudios justamente de seguridad nacional, profesor investigador de la UNAM y además un especialista en temas de seguridad internacional. Vamos a tener también a Adán Bustamante, que es del programa de Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Democracia de la Iberoamericana. Está a punto de llegar, hay un poco de tráfico, pero arrancamos tú y yo como viejos conocidos. Bien, gracias. Querido conocidos Javier, y viejos. Estamos las dos. Gracias, José. Gracias por la invitación. Lo que está diciendo la sociedad civil es que es una muestra, en su caso la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, del fracaso de la estrategia de la última década sobre el modelo, digamos, de seguridad y justicia. Al mismo tiempo que del otro lado dicen ya no podemos seguir esperando y debatiendo con la sociedad civil. Han sido duros también con las organizaciones civiles sobre este tema. Es necesario sacar y regular la intervención, la participación del ejército, si va a seguir en las calles. Sí, bueno, siempre es importante, otra vez gracias por invitarme a Opiniones Encontradas. Sí, hay que recordar que estamos viviendo una época donde la seguridad tiene distintas dimensiones, lo que se llama la seguridad multidimensional. Hablemos de círculos concéntricos, es decir, es la seguridad internacional, es decir, una agenda acordada entre organismos multilaterales, países, etcétera. Está la agenda de seguridad regional, que tiene que ver con aspectos geopolíticos. Por ejemplo, entre México y Centroamérica, por poner un caso, el tema fundamental puede ser la migración forzada o el crimen organizado y después el terrorismo. En la agenda internacional, por ejemplo, el terrorismo es el principal, o la ciberseguridad, como está ocurriendo ahora. La prioridad. Ahora. Exacto. Después está la seguridad internacional, la seguridad regional. Después está la seguridad nacional, que tiene que ver con la salvaguarda de la viabilidad de la nación, como se dice en la expresión del término. Luego está la seguridad interior, tenemos a la seguridad pública y por último la seguridad humana. Es decir, en estas dimensiones, pues cada uno de estos conceptos y características requiere de instrumentos multilaterales, ¿no? Es decir, me refiero a los acuerdos entre los distintos países y desde luego también en el caso de la seguridad interior, una ley. Es muy importante que nuestro público sepa, José, que el concepto de seguridad interior viene desde la primera Constitución de México en 1824, dentro de las responsabilidades del presidente de la República. Se repite en la única constitución conservadora, la conocida de las 7 leyes, en 1836, en donde también es responsable el presidente de la seguridad interior. Se repite en la de 1857 y de manera textual, yo hice una investigación en particular sobre este concepto, la misma redacción de 1857 aparece en la de 1917, en donde la seguridad interior, insisto, acompaña el desarrollo de la nación y del Estado mexicano.
A mí me parece que incluso nos tardamos demasiado, ¿no? Desde que aparece en la primera Constitución de 1824, nos tardamos casi 200 años en legislar un concepto fundamental. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahí o cómo estás viendo tú la diferencia con el concepto de seguridad pública? Porque seguridad pública también en la misma Constitución está, digamos, confinada a el manejo de las autoridades civiles. Sí, fundamentalmente la seguridad pública es un servicio que ofrecen las autoridades civiles locales, ¿no? Es decir, tienen dos servicios básicos, ¿no? La gestión de la administración pública propiamente del municipio y proveer las condiciones de seguridad. Esa es una responsabilidad constitucional, política y de legitimidad de la autoridad civil. ¿Qué sucede cuando la seguridad pública se ve sistemáticamente vulnerada, cuando la vida cotidiana se ve alterada gravemente en un periodo prolongado? Quiere decir que la autoridad local, por corrupción, por miedo, por omisión, por cualquiera que sea, por complicidad incluso, no tiene las capacidades para hacerle frente a este desafío. Esa ha sido un poco la justificación digamos, para apurar el marco que además se viene discutiendo hace más de una década. Así es. Esta nueva ley. Correcto. Sin embargo, una de las cosas que está diciendo, por ejemplo, la ONU es muy clara. Está diciendo, a ver, justo lo que hemos vivido ha sido en los hechos la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ahí donde las autoridades locales no han sido capaces de asumir esa responsabilidad, y eso no ha ayudado ni a reducir la violencia ni a mejorar el clima de seguridad. Incluso dicen, en este caso puede ser peor, porque dar carta de naturalización a la intervención del ejército en actividades de seguridad pública, lo que puede traer consigo es retrasar aún más la reforma policíaca y de las instituciones de justicia. Sí, mira, ¿cómo lo ves tú? O sea, sí es un dilema. Sí es un dilema, aunque también seamos claros, la ONU tiene con ciertos países una propensión al injerencismo, como es en el caso de México. ¿Por qué no hablan así del caso francés? Hace menos de 15 días se reformó la Constitución para normalizar la presencia del ejército en las plazas y en el metro para contener el tema del terrorismo, que a final de cuentas es una afectación a la vida cotidiana de los ciudadanos. Reforma constitucional, Pepe. Entonces, a mí me parece que a veces en México también nos hace falta elevar el nivel del debate. ¿Qué hace el ejército italiano desplegado en las plazas públicas, por ejemplo, de Palermo? Yo los entrevisté, pues esto fui a estudiarlo, como tú lo apuntabas. ¿Qué estaban haciendo? Labores disuasivas frente al crimen organizado, crimen organizado. Y si nosotros observamos qué ha ocurrido con las Fuerzas Armadas de Colombia en el proceso postconflicto, hoy el principal problema que tienen son los BACRIM, que es el acrónimo de bandas criminales, ¿no? Y porque está el proceso de negociación con los reductos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy son un partido político y ya tienen un candidato a la presidencia. Entonces, yo he observado, yo he estudiado, por ejemplo, cómo las armadas de los países de la OTAN detienen en aguas limítrofes internacionales a migrantes forzados y no tienen ni los protocolos de interrogatorio. ¿A qué me refiero? Que es una tendencia mundial. Habría que analizar, en otro programa que me invites, habría que analizar si estas responsabilidades contemporáneas de las Fuerzas Armadas en efecto pueden modificar, ampliar o volver más complejas sus misiones. Ahora, lo que sí quiero decir es que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen más años que esas Fuerzas Armadas implicadas en estas labores. Desde luego. Ahora, los datos importan. Para bien. Los datos importan. Y los datos que hoy podemos ofrecer al público, que son objetivos, es después de que, pensando en este sexenio, y hubo una ligera, digamos, mejoría en los primeros años de la administración del presidente Peña. Estamos hablando por ahí de 2013, 2014. En adelante, y sobre todo 16 y 17, el año pasado y hemos vuelto a uno de los peores niveles en términos de tasa de homicidio. Lo comentábamos antes de entrar al programa, por ejemplo, en secuestros estamos casi rebasando el récord e implantando uno nuevo. Si esto es así y llevamos 10 años con la intervención de los militares en la calle, puede aceptarse el juicio, por ejemplo, de las organizaciones civiles, de decir, es que justo eso lo que prueba es que no ha funcionado. Es muy difícil establecer un veredicto de sí o no.
Es demasiado complejo. Déjame ponerte otro ejemplo. La mudanza que ha habido en los patrones de consumo de drogas en los Estados Unidos ha repercutido profundamente en la producción de drogas también en México. Esto sobre todo se nota en la producción de los opiáceos. El presidente de los Estados Unidos declaró una emergencia sanitaria nacional como consecuencia de las muertes por sobredosis de opiáceos, bien sean sintéticos o bien sean de producción natural. Esto por un lado. Y por el otro lado, también incluso en un estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se demostró que al abatir a los jefes criminales hay un proceso de disminución de la violencia y lo que ocurre es una migración más bien de los grupos, los subgrupos, hacia otras actividades criminales. Entonces, aquí lo que habría que analizar es también la responsabilidad de la autoridad local. Aquí el tema central es la responsabilidad de gobernadores y de presidentes municipales. A ver, pero ese es el punto central. Ahí dejo apuntados, porque que es un corte rápido, déjame apuntar varias cosas. Lo primero, en efecto, si hay nuevos patrones sobre el consumo de droga, no están siendo parte de la discusión que estamos llevando a cabo en la Ley de Seguridad Interior y tampoco en declaraciones como la del López Obrador sobre la amnistía. Y dos, el temor de que regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas no solamente se haga sin tomar en cuenta estas modificaciones en los patrones de consumo, sino además se convierte en un incentivo perverso para que las autoridades locales y estatales se tiren a la hamaca, como han venido haciendo, y bueno, pues que venga el ejército y lo arregle, y nosotros simplemente le pagamos los viáticos. Es que eso es lo que han venido haciendo. Es lo que tiene que enorme polémica que se ha armado en torno a la Ley de Seguridad Interior y lo que refleja la falta de consensos y de soluciones claras frente a uno de los problemas que más preocupan a usted, a la ciudadanía en este país, que es la inseguridad, un fenómeno que desde el año pasado y ha vuelto a alcanzar niveles importantes, pero me quedé en la discusión. Estamos hablando con Javier Oliva, se incorpora también conmigo Adán Bustamante. Muchas gracias por llegar. Por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Traía un tema, si quieres, para que agarres el hilo de cómo vamos, Javier, no estamos tomando en cuenta los patrones, las autoridades las autoridades policíacas locales y municipales no se han reformado. Incluso hoy uno de los activistas que fue a protestar por la ley al Senado decía, pues es que como no ha funcionado el tema de la reforma policíaca, está imponiéndose la Ley de Seguridad Interior. ¿Cómo la ves? ¿Es un ya ni modo? O sea, porque al final a veces parece, bueno, pues ya ni modo. No, lo que pasa, mira, leí con detenimiento las 123 páginas que consta el dictamen y la ley, son alrededor de 36 artículos. Pero es muy importante observar que aquí la asunción de la responsabilidad de la autoridad civil en materia de seguridad pública es lo que tiene que estar claramente estipulado y señalado. Es decir, claro, las Fuerzas Armadas no tienen por qué hacer labor de las policías. Si se lee detalladamente, y qué bueno que está Dan aquí, yo tengo la impresión que a veces es más propagandístico el debate que argumentado, ¿no? A ver, hoy mismo decía Gil Suárez al respecto de lo que tú estás diciendo, dice, en ningún momento se habla de seguridad interior, pero justo ese vacío me preocupa, porque entonces pareciera casi como que tenemos, digamos, instituciones de seguridad y justicia estanco, en el que, pues, por un lado tienes el recurso al poder del Ejecutivo, el presidente, como señalabas correctamente, lo del seguridad interior, para poder responder a cualquier situación de emergencia. ¿Quién sabe qué significa emergencia? Puede significar muchas cosas, no solamente un problema de seguridad pública, ¿no? Un problema del cambio climático o derivado del cambio climático. Hasta un asunto de catástrofe natural, hasta el despliegue de los operativos que venimos viendo y que han hecho que justo las autoridades locales se tiren a la hamaca y no reformen las instituciones de policía y las corporaciones bajo su mando. Adán, ¿cómo ves tú? Yo veo este vacío y una ambigüedad conceptual en la ley de seguridad, y que bueno que también acá está el doctor Oliva para referir a ello. Creo que hay una ambigüedad muy clara entre el tema de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, ¿no? Yo veo en las varias iniciativas de ley y en esta que se está aprobando, una ambigüedad conceptual muy amplia que genera mayores ambigüedades en la concepción de lo que se busca.
esta concepción de la O sea, ¿es una ley seguridad, discrecional que va a dar niveles de discrecionalidad al Ejecutivo? ¿Eso es lo que está diciendo? obviamente va a dar capacidades al Ejecutivo Federal para poder establecer estados, digamos, medidas excepcionales, como lo maneja la ley. Pero a ver, ¿no tenemos el artículo 29 constitucional? Sí, la suspensión de La suspensión de garantías y exacto. estado de excepción. ¿Por qué no recurrir a eso? No, muchos hemos argumentado antes de llegar a este punto de que ese era parte del camino cuando las condiciones hacían prácticamente inviable la continuidad de la vida cotidiana de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones. El asunto es que cuando esto se continúa y la responsabilidad, mira, es que hay que decirlo también con toda claridad. Dilo. En la historia... No, gracias. No, pero es que la historia de América Latina es muy clara en ese sentido, Adán. Es muy clara. O sea, los militares en América Latina, a lo largo de la historia, para actuar, han hecho a un lado las leyes. Dime en qué país ves a los militares pidiendo leyes. Claro. Y eso no lo valoramos como ciudadanos. Es decir, lo que queremos son... Puede ser que tienen problemas, coincido con... de hecho, fue con lo que empezamos, Adán, con las dimensiones de la seguridad, precisamente. Entonces, ¿por qué no hacemos estos señalamientos a propósito de estas responsabilidades? La pregunta para mí es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿No? Es decir, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo no los llegamos hasta aquí? efectos? Y te diría, y el hasta aquí es lo que pide el presidente Peña hace un par de semanas diciendo es imprescindible. ¿Es imprescindible? Para mí es creo que un reflejo del vacío institucional que hay en materia de seguridad, de la poca ingeniería que se ha trabajado en materia de seguridad, en todos los aspectos, en profesionalización policial, en cuestión de mejores salarios, en cuestión de rendición de cuentas. A ver, entonces es una ley para normalizar la emergencia. Sí, yo la veo como una ley... Como no hemos desarrollado Exacto. capacidades, infraestructura institucional, bla, 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 Exacto. entonces, pues, regularicémosle a los militares. Hay una frase que A las Fuerzas Armadas. me recuerda No, a las mucho. policías, no a las Fuerzas Armadas. Exacto. Hay una las frase que me recuerda mucho al... las Fuerzas Armadas en México a veces son vistas o utilizadas de forma emergente. Creo que este es un reflejo, como lo decía ya, de una falta de capacidad de la clase política para poder instrumentar políticas de seguridad a corto y mediano y largo plazo. Déjame traducirte para el auditorio. Okay. Una incapacidad de la clase política para encontrar soluciones al problema de seguridad. Sin duda. ¿Eso significa? Sí. Pues estamos en graves problemas porque lo que está reflejando es falta de soluciones, falta de consensos y al mismo tiempo pues tenemos, por ejemplo, en el marco de esta discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, declaraciones como las de López Obrador diciendo vamos a analizar la amnistía a narcotraficantes, pero sin discutir la legalización de las drogas. Entonces, explícamelo, Javier. Ya no hallo para dónde. Bueno, me pides una cosa muy difícil. Pues por eso te invité, Pero aquí el tema, evidentemente, el plantearse esta posibilidad por parte de un muy posible aspirante a la presidencia de la República es deplorable porque, y esto lo empujan mucho los grupos conservadores en Estados Unidos y en el Congreso, tratar de homologar al crimen organizado como un subproducto delictivo del terrorismo, ¿no? Porque pues viven en la clandestinidad, atacan a población indefensa, en fin, aunque nos guste o no, obviamente me parece que nadie condivide las actividades del terrorismo, ¿no? Tienen una explicación ideológica, soberanista, religiosa o étnica, que son las 4 causales que usualmente se mezclan, ¿no? Los delincuentes salen a matar. ¿Cómo se le va a plantear una amnistía a asesinos, a envenenadores a través de las drogas? Es decir, hay un enfoque muy próximo al conservadurismo más radical, y conste que ya es decir algo, estadounidense, que en este momento rodea al presidente de los Estados Unidos. A ver, ¿cómo lo ves tú, Adán? ¿Se trata de un enfoque que se empieza, digamos, a ir para arriba, como dice Javier, de conservadurismo, o es el reflejo del vacío institucional del que tú estás hablando, que ya no sabe ni qué hacer? Yo creo que es un reflejo más de vacío institucional, de vacío de propuestas. Hay un claro vacío de propuestas por parte de López Obrador. Se me hace aberrante la declaración de decir que se va a hacer una amnistía a los... Bueno, dijo que va a analizar. Va a analizar una... Bueno, pero es un planteamiento. Pero es un planteamiento muy peligroso, es un planteamiento que señala
claramente el vacío de rumbo que tienen todos los candidatos o los aspirantes a candidatos a la presidencia de la República en materia de seguridad, porque no veo que se articule una clara estrategia ni de López Obrador, ni de Margarita Zavala, ni de ahora José Antonio Meade, que establezca un rumbo fijo, un rumbo que trate de romper con la dinámica de la lucha contra las drogas que se ha venido dando en los últimos 2 sexenios. Es decir, a ver, me voy a tener que hacer un corte, pero un poco en el contexto de lo que estás diciendo. ¿Cómo vamos a armonizar ley de seguridad interior? Luego, dudas sobre la reforma de justicia, bastante vapuleada en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, a ver si avanzamos o no en la legalización contra las drogas, pero está cambiando el patrón de consumo, como decía Javier. Entonces, la verdad es que empieza a ser un asunto bastante caótico. Yo sé que quieres repostiendo la ley de seguridad interior, una de las más polémicas, y detrás de esto la gran pregunta de ¿y a dónde va la seguridad en este país? ¿Cuáles son, como esta, las propuestas adecuadas? Porque en la última década todas han fracasado. Voy contigo, Javier Oliva, especialista en asuntos internacionales, en asuntos de seguridad nacional. Gracias. Sí, es muy importante y evitar, a propósito de lo que apuntaba Dan, que los aspirantes, sobre todo a la presidencia de la República, no expresen ocurrencias, no expresen improvisaciones. Me parece que aquí en el país ya hemos pagado suficiente dolor, muerte, miedo, destrucción, ¿no? Como para suponer que en un arranque intempestivo, como el que acabamos de escuchar en Guerrero por parte de López Obrador, pues con eso se pretenda resolver un tema, porque creo que es justamente en el sentido contrario. Yo insisto, lo decía en uno de los segmentos, elevemos el nivel de análisis. A ver, el 8 de noviembre del año pasado, 4 estados de Estados Unidos legalizaron la marihuana como consumo recreativo. Sí, en este momento, parece que nada de eso hubiera sucedido. En este momento, toda la costa pacífico de los Estados Unidos, desde la frontera con Canadá hasta con México, es decir, el estado de Washington, Oregon y California, tienen legalizada la marihuana con fines recreativos. Hoy se dio a conocer, bueno, salió ayer la información del CONADIC, que el consumo de marihuana en México se había cuadruplicado en los últimos años. ¿Qué va a pasar cuando la producción de marihuana aquí en México ya no sea demandada en el insaciable mercado californiano? Otro estado que legalizó la marihuana fue Nevada, Las Vegas, la capital del juego. Entonces, ahí hay un tema. Si nosotros no tomamos en consideración ese contexto para una política de seguridad, y me estoy refiriendo a los equipos que quieren gobernar este país, no vamos a tener una visión de contexto bien informada, bien articulada y de visión. ¿Valdría para los dos? O sea, tanto los que apoyan la ley de seguridad interior, negarse a hacer un replanteamiento y subir, digamos, ampliar el debate de lo que está pasando en Estados Unidos, como dice Javier, sobre la legalización de la marihuana, igual que, por ejemplo, la declaración del López Obrador, sin hablar de la legalización y sin tampoco querer meterse, en el caso de él, con la ley de seguridad interior, ¿serían un poco lo mismo? ¿Son posiciones, digamos, conservadoras que no están entrando al fondo de la discusión? Creo que... ¿Cómo lo ves tú? Yo veo ¿Coincides que o coincido con el doctor Javier Oliva. Pero si no quiere, déjalo. Pero también quiero yo abordar que todas las propuestas no tienen una visión estratégica, no hay una propuesta que tenga una visión a largo plazo en materia de seguridad y de defensa, especialmente. Esta ambigüedad que existe en el tema ha generado que en México pues se entremezclen las cuestiones de la política de defensa con la de seguridad interior ahora, ¿no? Se entremezclan. Y entonces veo que los proyectos de estos aspirantes a la presidencia, más allá de no tratarse de mezclar en cuestiones ideológicas, han buscado ser bastante moderadas para no generar... No pisar callos. Exactamente. ¿Están buscando eso? Yo veo que no buscan pisar... no enfrentar a los militares, no meterse con las Fuerzas Armadas, tener cuidado con el electorado de un tipo, del Exactamente. Otro. Y me llama mucho la atención la postura, por ejemplo, de los partidos como el PRD o los partidos de izquierda. Muchos de los... militantes y de los políticos de estos grupos partidistas apoyaron la ley de seguridad interior, aprobaron la ley de seguridad interior, y creo que entonces por una visión ideológica no buscan confrontar este tema de la seguridad. ¿Ideológica o por el costo electoral? Por el costo electoral. Están viendo, creo yo, ahora que el costo electoral en el tema de la seguridad puede golpear a ciertos aspirantes a la presidencia, y vemos claramente que López Obrador cometió una gran tropelía en tratar de
generar una idea de la amnistía con los grupos criminales, ¿no? Y en medio de todo esto, ¿les parece correcto que hayan salido a reaccionar la cúpula militar? A mí me parece grave. Pronunciarse respecto de un tema de política interior para regresar al tema o no. Es que me parece grave a mí. El caso mexicano. ¿A ti te parece grave? No, porque también somos miembros de un gabinete. Es gravísimo. Es que, a ver, los secretarios de Defensa y de Marina, o sea, a lo largo de la historia, ciertos son militares en el activo, pero también forman parte de un gabinete. Y entonces, como puede opinar el de Sedatu o el de Gobernación o el de Turismo, claro, su opinión evidentemente tiene una connotación y tiene otras implicaciones, pero digamos que Pero hay separación, tenemos separación de mundo civil y mundo militar. ¿Tú por qué lo verías tan grave? Javier no lo ve tan grave, lo ve como parte de las acciones políticas normales. Yo veo que es una de las consecuencias de esta ley, ¿no? Una de las consecuencias de empoderar políticamente a los militares, el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Recuerdo que ha sido casi la misma tipo de presión que se tuvo cuando se estaba discutiendo la Ley de Seguridad Nacional. Los planteamientos no cambiaron. Que es la misma, nada más con otro nombre. Exactamente, es la misma, pero con otro nombre. Y la cuestión acá es de que esta ley y el rol que está jugando las Fuerzas Armadas en los últimos 2 sexenios ha generado que su posicionamiento llene ese vacío institucional que muchas veces dejan los grupos políticos o los miembros de un gobierno local, federal o estatal, y ha empoderado a las Fuerzas Armadas para poderse, digamos, opinar. Si te tradujera y lo llevara con Javier, es la presencia de los militares y sobre todo la ausencia de los civiles. Digamos, en ese tema, en el planteamiento, sí, a propósito de la solicitud de a ver, seamos muy claros, es decir, esta discusión de la Ley de Seguridad Interior tiene su origen en el discurso del general secretario del 20 de noviembre pasado en el Campo Marte, y hace exactamente un año, también el otro 20 de noviembre, el almirante secretario de Marina hizo lo mismo, teniendo a los representantes de los poderes de la Unión. 2 años reclamándola y está a punto de salir. A mí se me...